Por eso a veces vemos a cristianos que están están floreciendo las obras de la carne, y dice los que practican. Hola, ¿qué tal, familia Fuentes? Es un gusto saludarte nuevamente. Bienvenido a esta transmisión de nuestro servicio de día domingo. Es un gusto que podamos leer tus comentarios aquí abajo. Te invito a que no te quedes, no deslices el dedo. Has llegado al lugar correcto, al momento correcto, a poder conectarnos este tiempo en la presencia de Dios. Vamos a cantar, vamos a brincar, vamos a escuchar la palabra de Dios, el consejo de Dios para nuestras vidas. Pero antes, me gustaría recordarte que por favor le des en la campanita en Facebook para que te lleguen todas las notificaciones de los eventos y las actividades que tenemos en la Iglesia Fuentes. Los puedes recibir en tu celular, en tu dispositivo, donde tú estés, te van a llegar. El mismo caso en YouTube, tú puedes darle ahí en suscribirse y en automático te van a llegar las notificaciones cuando estemos haciendo alguna transmisión, ¿vale? El tema del día de hoy, como acabas de ver hace un momento, rescatados por nuestro hermano Martín Juárez, va a estar increíble. Creo que Dios va a desafiar tu vida en esta mañana. Hay algunos anuncios que quiero comentarte, pero antes de ello, me gustaría que pudieras tomar nota de los siguientes videos. Hombres de Vanguardia te invita a una reunión muy especial. Este lunes 22 de febrero. Venciendo a los gigantes de acusación, condenación y culpabilidad. La cita es a las 8 de la noche. No te la puedes perder, invita a un amigo. Mujeres con Propósito te hace la cordial invitación este lunes 22 de febrero en punto de las 7 p.m. a nuestra reunión semanal por vía Zoom. En esta ocasión con el tema El Espíritu Santo, el cual nos lo compartirá nuestra hermana y amiga Elena Martínez. O sigue nuestra transmisión en vivo por Facebook. No te lo puedes perder, será de gran bendición. Invita a una amiga. Tenemos nuestros grupos de alcance Fuentes que se llevan a cabo los días martes y miércoles con los horarios 6 de la tarde, 7 de la noche y 8 de la noche, los cuales son por vía Zoom y les aparecerá el ID en la pantalla. También tenemos nuestros grupos de alcance Fuentes para jóvenes, los cuales se llevan a cabo los días miércoles. Para menores de 20 años son a las 7 de la noche y para mayores de 20 a las 8 de la noche, los cuales se imparten por vía Zoom. Hola amigos, ¿qué tal? Los invitamos este martes en punto de las 9 de la noche que se conecten al programa Un Enfoque. Estaremos hablando acerca de la iglesia y el título es La Novia Perfecta. No se lo pierdan, conéctense a través de YouTube, a través de Facebook. Dios les bendiga y nos vemos el martes. Muy bien amigos, espero que hayas tomado nota de todas las actividades que vamos a tener en adelante. Y quiero invitarles a una campaña, es una campaña de ayuda que ha convocado la familia Fuentes para apoyar a las familias que en estos tiempos han pasado necesidad. Quiero leerte una parte de la escritura. Dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículos 7 y 8: cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con la alegría. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. La Iglesia Fuentes, la familia Fuentes nos han convocado para poder traer artículos de primera necesidad que van a aparecer aquí en la pantalla. Puedes tomar nota y Dios nos ha bendecido. Creemos que la bendición de Dios ha venido sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, y es tiempo en que podamos apoyar a las familias que más lo necesitan. También van a aparecer los horarios aquí abajo para que puedas traer estos artículos a la Iglesia Cristiana Fuentes. Amigos, una buena noticia. Quiero anunciarles que a partir de este domingo 7 de marzo regresan nuestras reuniones presenciales en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Fuentes, en los 3 servicios, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 de la tarde. Puedes venir, vamos a tener todas las medidas de seguridad
te recomiendo que traigas tu cubrebocas, tu careta, gel antibacterial. De antemano aquí va a haber un equipo de servidores, un equipo de amigos que nos van a apoyar con todas las medidas de seguridad para que no corramos ningún riesgo. Así es que este domingo 7 de marzo, 8, 10 y 12, te esperamos. Amigos, ha llegado el momento muy especial en el que la palabra de Dios nos dice que podemos traer al templo de lo mucho que Dios nos ha dado, traer esa ofrenda y diezmo que hemos preparado en nuestro corazón. En este tiempo, la iglesia ha habilitado un número de cuenta que va a aparecer aquí en pantalla para que puedas hacer una transferencia electrónica o un depósito. Si lo prefieres, también puedes traer tu sobre con el dinero y depositarlo aquí en horarios de oficina. Como podemos ver, la palabra de Dios nos promete que llenará nuestra vida de bendición en todos los aspectos. ¿Qué te parece si cierras tus ojos un momento y vamos a orar? Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque en tu infinita gracia y misericordia nos has concedido vida y nos has dado la oportunidad de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de ti. Reconocemos, Señor, que todo lo que hemos recibido, Señor, proviene de tu mano. Y en ese sentido traemos, Señor, esta ofrenda y este diezmo. Te pido que tú bendigas la fuente de empleo de mis hermanos, que tú prosperes sus negocios, que tú prosperes, Señor, cada aspecto de sus bolsillos, de sus familias, en lo general, oh Dios. Y también, si hay alguien, Señor, que no tenga un empleo en este tiempo, que tú abras las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobre y abunde sobre su familia. Te damos gracias, Señor, porque creemos que tú nos has amado y nos amas todavía, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. Pues bien, amigos, ha llegado el momento en el que puedas subir el volumen de tu teléfono, de tu dispositivo. Vamos a cantar a Dios, vamos a expresar con palabras de gratitud. Tú puedes brincar ahí donde estás y vamos a agradecer a Dios con nuestros labios. De toda gloria, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche en gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestra
al diablo en la cruz. Él venció, venció, venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Dimos, Él es Jesús. Y en Él nadie se puede perder. No, Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Él venció, venció, venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Amén. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. ¡Aleluya! Amén. A Él exaltamos y a Él le adoramos. Él es nuestra vida, Él es todo para nosotros. Señor. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado, el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina, Señor? ¿Quién imagina piedad? ¿Quién imagina piedad tan grande, tan buena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor hermoso, te pertenezco.
Mis promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Oí tus promesas, Señor, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en mí. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, oh, aleluya, sea el que me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas se quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza. ¡Wow! Estuvo increíble este tiempo de alabanza, el tiempo de adoración. Creo que pues uno siente hasta ganas de llorar, ¿verdad? Es sublime este tiempo de alabanza. Qué bueno que sigues en la transmisión. En un momento más, nuestro amigo Martín Juárez nos estará compartiendo el tema Rescatados, que insisto, va a estar increíble. Dios va a desafiar tu vida. Y antes de pasar a este mensaje, quiero recordarte que estés pendiente de las transmisiones que vamos a estar haciendo, de las publicaciones de diferentes actividades que a lo largo de la semana vamos a desarrollar o estamos desarrollando aquí en tu casa, en la Iglesia Cristiana Fuentes. Insisto, por favor, estate atento, no te desconectes, sigue la transmisión, comparte este link, comparte el mensaje, porque creemos que Dios puede alcanzar la vida de tu familia, de tus amigos. Así es que comencemos. Dios te bendiga. Hola, muy buenos días. Pues aquí saludándote, siempre deseando que Dios se siga bendiciendo y que tú y tu familia te encuentres bien. A todos los que nos están viendo en esta mañana, pues les mandamos un saludo. Y pues para que estar todos juntos en este tiempo, poder escuchar una vez más la voz de Dios y la iglesia. Hoy tenemos que estar poniendo nuestros oídos atentos a la voz de Dios. Necesitamos voz de Dios, escuchar más a Dios para poder ser fortalecidos en los tiempos que están pasando. Y aunque no tuviéramos tiempos difíciles, siempre la iglesia debe estar atenta e interesada y con hambre de escuchar la voz de nuestro Señor a través de la palabra. Pues en esta mañana vamos a hablar sobre una situación, a lo mejor es un tema que muchas veces no nos gusta escuchar muchas veces, y aún aquellos que nos ven por primera vez pudieran ser confrontados con este tema. Y es que en la realidad tenemos que echar un vistazo a la sociedad en la cual estamos ahora, en el mundo en el cual estamos ahora, y vemos que cada día más se está deteriorando el corazón del hombre. Y pues vemos hoy cada vez más cosas atroces, más corrupción, más violencia. Y bueno, vemos que el mundo está en decadencia.
por un síntoma, por un virus, por una enfermedad que llegó hace miles de años en un lugar llamado el Huerto del Edén. Te queremos hablar ahora sobre este aspecto del pecado. El pecado, te repito, muchas veces no es muy agradable escuchar estos temas porque confronta, porque nos puede llegar esta palabra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos puede tambalear en muchas cosas. Pero vamos a estar dispuestos a poder escuchar a Dios a través de la palabra respecto a este tema del pecado. Y como definición del pecado, nos habla que es errar en el blanco perfecto de la voluntad de Dios. Entonces nos habla de que muchas veces cuando el ser humano se sale de la voluntad de Dios, está errando su manera de vivir. Y también nos dice que es errar en los propósitos de Dios. El ser humano, cuando decide salirse de los propósitos de Dios y caminar en sus propios propósitos, está errando el camino también. Y de igual manera, cuando el ser humano se sale de los mandamientos de Dios específicamente ya establecidos en la palabra y empieza a tomar sus propios rumbos, sus propias decisiones, entonces está errando su vida, está errando su forma de vivir, y a esto el Señor le llama pecado, o lo definimos como de pecado. Y como último, también se puede considerar el pecado como cualquier pensamiento, palabra o acción, omisión o deseo contrario al carácter de Dios. Toda aquella forma de vida que vaya en contra del carácter de Dios también es pecado. Entonces, vamos a ver a través de la palabra de Dios en el libro de Santiago algunos aspectos de por qué muchas veces está esa situación dentro de las personas, aún dentro de la iglesia, este virus tan peligroso, porque te repito, la enseñanza nos va a llevar a entender qué tan peligroso es esto y que tenemos que recapacitar como iglesia, pero también aquellos que por primera vez escuchan, poder considerar en sus vidas esta palabra para ustedes y sus familias. En el libro de Santiago, capítulo 4, nos da un panorama de la actitud del corazón de las personas, de la vida de las personas que quieren seguir viviendo en pecado, alejando a Dios de sus vidas. Santiago 4, versículo 1, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahí está una forma de vivir de la gente que están viendo en sus propias pasiones. Versículo 2, codician y no tienen, matan y arden en envidia y no pueden alcanzar, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Entonces ahí hay otro aspecto de vida del ser humano, una vida de codicia, de codiciar cosas, de envidia. Versículo 4, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, las personas que deciden ser amigo de Dios viviendo conforme al modelo y sistema del mundo, se convierten en enemigos de Dios. Estoy introduciendo solamente. Versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está una vida de soberbia, hombres llenos de soberbia, queriendo ser mejor que otros, combatiendo, etc. Versículo 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. La falta de sometimiento también, el hombre no quiere someterse a Dios. Dice, versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpien las manos y vosotros los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Acercaos a Dios. La gente no quiere acercarse a Dios. La gente quiere acercarse a algo, pero que no tenga nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque, repito, las normas de Dios son las que nos van a llevar a entender y a comprender el estado en el cual se encuentra cada uno de nosotros como creación y como iglesia. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él exaltará. La falta de humillación, lo contrario de humillarse es ser soberbio y ser altivo.
Y es una realidad, el ser humano se ha volcado a tener esa actitud de vida de altivo, de rebeldía, etc. Versículo 11, hermanos, no murmuren los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, tú eres hacedor de la ley. No eres hacedor de la ley, sino juez. Y otro aspecto también, una vida de murmuración, de desacreditación. Vamos al versículo 13. Vamos ahora a los que dicen, oye, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y aquí nos habla el hombre tomando decisiones sin considerar a Dios. No lo hacen parte de sus proyectos de vida, sino simplemente ellos planean su manera de vivir y aseguran un futuro que no sabemos si realmente se dará solamente Dios, pero no acuden a Dios. Ese es estamos viendo la radiografía del corazón del hombre que lo está llevando a este aspecto de pecado. Y por último, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo aquello que para Dios es bueno lo tenemos que llevar a cabo. Pero dice el que sabiendo hacer lo bueno y nos abstenemos de hacerlo, nos negamos a hacerlo, ante Dios estamos cometiendo pecado. Vamos a ver un poco más la radiografía del corazón del hombre, pero ahora en el Antiguo Testamento encontramos también en Isaías capítulo 59. Vamos a dar lectura para ver también ahí la radiografía del corazón de aquellos que que están llevando una vida, están errando en el blanco, en los propósitos, en la voluntad, en los mandamientos de Dios, y lo está llevando a este estilo de vida, como lo vimos en Santiago 4, pero también vamos ahora a Isaías 59, y dice lo siguiente: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Y entonces vemos a un Dios de misericordia que le dice a la humanidad y aún a nosotros como iglesia que no se ha cortado la mano del Señor. O sea, Él siempre está dispuesto para bendecirnos, para tocarnos, transformarnos. Dice, pero ni se ha grabado su oído para no oír. O sea, Él siempre está atento a la oración, a la petición. Pero dice el Señor posteriormente, pero hay un gran problema, hay una gran enfermedad en el corazón del hombre, y es lo que dice el versículo 2. Pero vuestras iniquidades, vamos a poner atención a esta palabra porque posteriormente nos vamos a enfocar un poco a lo que es la iniquidad. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Acuérdate que hay hay un concepto aquí de vida que está en el corazón de las personas, de los hombres, de nosotros, que se llama iniquidad. Y esa iniquidad dice que han hecho división entre el hombre y Dios. Pero también dice, y vuestros pecados han hecho ocultar, ¿sí? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está este síntoma, esta actitud del corazón del hombre, esta enfermedad que se llama iniquidad y pecado, que no permite que Dios obre en el hombre, en cada uno de nosotros. Vean entonces qué desarrolla cuando un hombre tiene iniquidad y pecado en su vida, y ahorita vamos a definir lo que es iniquidad. Dice, porque vuestras manos de aquellos que están viviendo en iniquidad están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Vean, estamos viendo toda la radiografía del corazón en Santiago y lo estamos viendo en Isaías. Dice, hablan porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad y vuestros labios pronuncian mentira, hablan verdad vuestra lengua. Mucho asesinato, mucha violencia, el hombre que se vuelca a hacer el mal al prójimo. No hay quien clame por la justicia, versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan
a luz iniquidad. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Por qué? Porque no hay que alguien clame por justicia. Cada ser humano sin Cristo está hablando de justicia, pero es su propia justicia. Esa justicia que el hombre que quiere estar estableciendo en su diario vivir solamente está causando más problemas en los corazones de uno y otro. Vamos a ver que entonces Dios quiere que la justicia que se proclame aquí en la tierra a través de su iglesia es la justicia de Dios por medio de Jesucristo, y es la justicia que tenemos que estar promoviendo todos y cada uno de nosotros. Pero avancemos, versículo 5. Incuban huevos de aspides y tejen tela de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Y aquí este versículo 5 nos está dando más o menos una definición de lo que es. Ahorita lo vamos a ver más abundantemente, la definición de iniquidad. Y la iniquidad vamos a ir entendiendo entonces que es como un caparazón, ¿sí? Y dentro de que está escondiendo, que está en lo más profundo del ser de las personas. Y vamos a ver que muchas veces estamos nosotros a veces declarando, confesando los pecados, pero no la iniquidad que hay en nosotros. Y lo que tenemos que quitar precisamente es este aspecto, esa telaraña, ese ser que hay dentro de nosotros que está escondiendo lo que realmente es el hombre muchas veces. Versículo 6. Sus telas no sirven para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Entonces, nos vamos a brincar hasta el versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. Iniquidades y pecado. Iniquidades y pecado es lo que está sembrado en el corazón del hombre que no tiene a Cristo. Pero también vamos a entender esta parte, ya pasando entonces nosotros a ver ahorita vamos a ver qué significa realmente la iniquidad un poco más, pero vamos a entender entonces que tiene un origen el pecado. Y siempre se ha enseñado este aspecto, y es muy cierto, de que en Génesis capítulo 3 hubo un ser, Satanás, a través de un animal llamado serpiente, la cual llevó estos aspectos a la vida de los primeros hombres. En el capítulo 3 de Génesis vamos a encontrar que ese ser sembró la duda en el corazón de los primeros hombres. Sembró la duda a través de una mentira, la cual le dijo, con que Dios dijo. Y fíjense, muchas veces ese ser como siembra, empezó a sembrar eso, y diciendo, con que Dios dijo. Con que Dios dice esto. No, y la respuesta, inmediatamente vean, a la duda le agrega la tentación. Y seréis como Dios también pronuncia. Y así es hoy, de esta manera igual el enemigo está sembrando en el corazón de las personas esto, con que Dios dijo, con que la palabra dice, con que el hermano dijo a través de la palabra, no, y el versículo, y luego dice, seréis como Dios, no le creas, no le crean, con que él dijo, no le creas a Dios, no le creas a la palabra. Porque sabe Dios que cuando te vas a dar cuenta que no necesitas de Dios, ¿sí? Y tú vas a ser como Dios, cuando dices tú vas a ser como Dios, quiere decir tú puedes hacer grandes cosas sin considerar a Dios en tu vida, sin que estés leyendo la palabra. Lee muchas cosas, pero la palabra no te va a dar sabiduría. No le creas a Dios, no le creas tanto, no te congregues tanto, no leas tanto, no ores tanto, porque al final de cuentas tú puedes lograr las cosas. Es lo que Satanás está metiendo al corazón de los primeros hombres. Y entonces el versículo, todo eso que nació, el deseo de pecar. Dice, agradable a los ojos fue el árbol que había sido prohibido, codiciable para alcanzar sabiduría. Y así es el pecado. Siempre es como atractivo, como placentero, y así lo plantea el enemigo, y se lo plantó en el corazón de los primeros hombres. Ahora, este ser un poquito, vamos a ver, alguien ahí estaba, una serpiente, un instrumento de Satanás, poniendo algo en el corazón de estas personas, de los primeros hombres, de Adán y Eva.
todo lo que vimos ahorita, la duda, la tentación, y al final cedieron a la tentación y pecaron desobedeciendo a Dios. Pero ¿qué fue eso? Si Dios había hizo a los primeros hombres con una actitud de buscar a Dios, de estar con Dios, de estar teniendo una comunión con Él, de ser obedientes a Él, pero también les dio la libertad de decisión, y ellos, eso que les puso en el corazón el enemigo fue más fuerte, que los llevó a hacer a un lado la forma de como los había hecho Dios, y decidieron apartarse de Dios, de esconderse ahí en el huerto del Edén de Dios, porque les fue sembrado algo que se llama iniquidad y pecado. Vamos a ver entonces, esta palabra de iniquidad nos habla la iniquidad dice, quiere decir lo torcido, habla de injusticia, ilegalidad, maldad, inmoralidad, rebeldía. La iniquidad dice que es una conducta repetitiva del pecado. La iniquidad es, ¿qué? Una conducta repetitiva del pecado, una adicción al pecado. Es la gente que tiene esa adicción, como aquel que tiene una adicción del cigarro, del alcohol, de otras cosas, y no lo puede dejar. Pero también ya sus conductas ya son repetitivas. Lo que en el Nuevo Testamento nos dice Gálatas, cuando dice que las obras de la carne son el adulterio, la inmoralidad, la murmuración, etcétera. Dice, y Pablo dice al final de ello, todos los que practican, los que hacen una vida repetitiva, un estilo de vida, una adicción, un patrón de conducta sobre ello, no heredarán el reino de Dios. Y entonces vamos entendiendo entonces un poco más, y dice algo más sobre la iniquidad. Dice, la iniquidad, la Biblia la llama como el cuerpo del pecado, como el cuerpo del pecado. O sea, el pecado es tan solo el fruto de la iniquidad. El pecado es la parte visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. Entonces hay algo que se llama iniquidad, que entonces cuando no se ha quitado esa iniquidad florece y sale a la luz y sale un fruto que se llama pecado. Pero el pecado sale de la vida de un ser que tiene iniquidad. ¿Y quién sembró esa iniquidad ahí en el huerto de Edén? A los dos primeros hombres, Adán y a Eva. Vamos aquí por favor a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y del versículo 11 en adelante vamos a ver que había un ser en el cielo, ¿sí? Había un ser en el cielo, un querubín grande, le llama aquí, que de ahí él se llenó de iniquidad y rebeldía, y eso fue lo que empezó a propagar en la tierra y lo inició a través de Adán y Eva. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey Tiro. Vamos a ver ese rey Tiro. Ese rey Tiro es lo vamos a entender como una tipología de Satanás por las características de este rey. Y en Isaías vamos a ver el rey de Babilonia, reyes que eran pecadores en extremo, inicuos, rebeldes, opresores, soberbios, altivos, que son las características del enemigo, de Satanás. Y este rey Tiro tenía esas características, por eso se le tipifica como un Satanás. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de opacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vean, es una creación de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que halló en ti, hasta el día que se halló en ti maldad, y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti.
Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Vemos entonces a este querubín grande protector, tenía ciertas funciones ahí con el Señor, pero dice que fue lleno, su corazón se llenó, su vida se llenó de iniquidad y pecó. Se llenó de iniquidad y de pecado. Y es ahí donde, ¿por qué iniquidad? Porque cuando en la definición nos dice que es una conducta repetitiva de pecado, una adicción al pecado, nos habla este ser, y lo hemos visto a través de la palabra, que jamás tuvo la necesidad o la decisión de arrepentirse. Él decidió ser así y así va a ser mandado al fuego, al lago de fuego, tarde o temprano, lo dice Apocalipsis. Y el ser humano debemos de igual manera en Adán y Eva, que fueron también llenos de esa iniquidad y de rebeldía y desobediencia. Y vemos que en el capítulo 3 nos muestra a una Adán y Eva que no quisieron arrepentirse. No vemos esa actitud de arrepentimiento hacia Dios, sino por el contrario, empezaron a esconderse y empezaron a justificar su pecado unos a otros, se culparon unos a otros. Y esa es una actitud del corazón del hombre que tiene iniquidad, que ha decidido no arrepentirse. Es más, no creen en el arrepentimiento y no creen en el pecado porque hay iniquidad, y es por ello que de esa iniquidad florece el pecado, y es un pecado tan común para esas personas que no les preocupa el daño que hagan en ellos mismos o a sus familias, o mucho menos saber el futuro. No les interesa saber que el pecado los va a llevar a un futuro de perdición tarde o temprano. Pero esa iniquidad no les permite ver y no les permite entender que están viviendo una vida en desobediencia a Dios. Aunado con esto, florece el pecado, y uno de esos pecados es la rebelión. Este ser, querubín grande y protector, se rebeló contra Dios y dijo que quería ser igual que Dios. Quería ser igual que Dios. Vamos a Isaías capítulo 14. Y el versículo 3, Isaías 14, 3 y 4, luego nos brincamos hasta el 11. En el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? Vemos una característica igual que Satanás en su iniquidad, en su soberbia, oprime. Y igualmente este rey de Babilonia era un opresor. Dice: como acabó la ciudad codiciosa de oro, codicioso. Versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que deseas en tu corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Quiso él establecer su reino, y dijo que él quería ser como Dios, y que podía ser mejor como Dios, y que él iba a ser semejante al Altísimo, semejante a Dios, porque decía que él podía. Su soberbia lo llevó a querer ser igual que Dios. Y eso jamás ni Satanás lo pudo hacer, ni ningún hombre lo va a poder hacer. Dios es Dios y nunca dejará de ser Dios, el creador de todas las cosas. Y vemos entonces esas actitudes, esta soberbia y esta altivez y esta iniquidad están en el corazón de muchos hombres también que han decidido, te repito, esa iniquidad. Se arrepienten del pecado, pero no se arrepienten de la iniquidad. Mientras que el hombre no se arrepienta de la iniquidad, siempre va a estar la iniquidad ahí, que tarde o temprano va a florecer el pecado, que puede, en este momento estamos hablando de la soberbia, de altivez, pero puede ser un sinfín de pecados originado de un corazón lleno de iniquidad. ¿Y quién sembró esa iniquidad? La sembró el enemigo. Y la siembra en aquellos que no quieren, que han decidido apartar a Dios de sus caminos. Entonces, vamos a ver entonces un ejemplo de un rey que se rebeló contra el Señor. Y vamos allá a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a dar lectura
al versículo 1, luego le vamos a dar lectura del 4 en adelante. Entonces todo el pueblo de Judá, repito, segunda de Crónicas 26, para que lo consideres ahí en tu casa. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Vamos al versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Dice, hizo lo recto, estaba haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Vean, el rey Usías, muy joven, es puesto para reinar. Y vean, pero estaba haciendo lo correcto, persistió en buscar a Dios. Salió y peleó, dice el versículo 6, salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jamnia y el muro de Asdod y edificó ciudades de Asdod en la tierra de los filisteos. O sea, un hombre que peleaba contra el enemigo, un joven que no se rendía, un joven que hacía lo recto, que persistía en buscar a Dios. Estábamos viendo a un joven, a un rey ejemplar. Versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Entonces vemos bien, Dios le ayudaba en contra de sus enemigos, le daba victoria en contra de sus enemigos. Y vamos viendo cómo muchas veces nosotros como cristianos vamos caminando y aparentemente estamos haciendo las cosas bien, aparentemente estamos teniendo vidas de victoria, porque el Señor nos ayuda a tener victoria y hacemos lo recto. Pero vamos a ver que ahí está el exterior de la vida de una persona. Pero vamos a entender ahora que la iniquidad, acuérdate, está dentro de lo más profundo, escondido, que si no lo desarraigamos, florecerá el pecado de diferentes formas. Pero aquí este joven estaba haciendo lo bueno. Pero vean el versículo 16, la iniquidad que había dentro de él empezó a florecer algo llamado rebelión. Versículo 16, mas cuando ya era fuerte, cuando ya se sentía importante, cuando ya se sentía el mero, dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, algo que no le correspondía hacer solamente a los sacerdotes. Pero vean, aparentemente estaba haciendo cosas buenas para Dios y Dios lo respaldaba. Pero de repente, te repito, esa iniquidad que hay en el corazón del hombre cuando no se expone, cuando no se arrepiente uno de ello, florece algo. Aquí en este rey floreció el pecado de rebelión contra Dios. El pecado de rebelión contra Dios. Y el versículo 18 dice, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, le dijeron, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Y vemos ahí un confrontamiento con los sacerdotes a los cuales se le había encomendado el quemar incienso, solamente a él, no al sacerdote. Y muchas veces, mis hermanos, habemos muchos que estamos queriendo hacer cosas que no nos corresponden. Entonces empezamos a causar desorden. Y a veces no, aparentemente estamos haciendo algo bueno, pero que no nos ha encomendado Dios ciertas cosas. Porque a veces somos tan testarudos y entonces seguimos adelante y no nos interesa y nos enojamos porque no nos permiten hacer algo, y a veces no porque no nos corresponde hacerlo. Pero somos a veces tan insistentes en hacer cosas que Dios no nos manda hacer, y queremos hacer cosas que les corresponden a otros. Y vean aquí este hombre, esa insistencia se enojó con los sacerdotes, se molestó. Y vean lo que sucedió entonces en el versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Vean, todavía se molestó, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová junto al altar del incienso. Pero ¿saben cuál fue de este hombre lo peor? Que a pesar de que él estaba teniendo una actitud de rebeldía, o sea, el pecado, que floreció de un corazón
lleno de iniquidad, y esa iniquidad no le permitió ver que estaba floreciendo un pecado de rebeldía. Al contrario, se enojó, se molestó, se irritó. Y vean lo que dice el versículo 21. Era así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Y así fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Quién nos hace notar esto? De que este rey se negó a arrepentirse. ¿Sabes, mi hermano? Porque muchas veces, iglesia, cuando en el corazón del hombre hay iniquidad, florece el pecado, pero la iniquidad no me deja ver ese pecado. No me permite, mi iniquidad no me permite ver que mi conducta no es correcta delante de Dios y de los hombres. Entonces es importante, iglesia, que tú y yo consideremos y pidamos al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón para ver si hay iniquidad en cada uno de nosotros. Porque si no, florecerá un pecado y florecerá otro y florecerá otro. Nos arrepentimos de uno, pero florece otro. ¿Por qué? Porque el que propaga y sale el fruto del pecado es de un corazón lleno de iniquidad, que viene del corazón de Satanás. Vamos entonces ver cómo muchas veces también vamos a acompañarme a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Vamos a ver ahí también cuando el pueblo, cuando sale, viene cuando Dios destruye la tierra, la inunda, y entonces solamente salen de ahí del arca de Noé, su familia, 8 personas salen ahí, y les dice, primero vamos al Génesis 9 para que ahorita vayamos al 11. En el Génesis capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente: después del diluvio, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. Le estaba dando una orden específica a Noé y a su familia, que fueron los que encontraron gracia delante de Dios. Pero ahora dice, ahora ustedes son los que sobreviven, vayan y multiplíquense, pero vean, y dice, vayan a toda la tierra, pero vean ya el corazón de la descendencia de Adán y Eva, ya traían un problema de iniquidad. Y esa iniquidad los estaba llevando a la desobediencia, a hacer lo que ellos querían y a rebelarse contra Dios. Ahora sí, Génesis capítulo 11. Vean de esa orden que le da el capítulo 9. Capítulo 11, Génesis 11 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. La orden en Génesis 9 le dijo, no, vayan a toda la tierra, no se establezcan en un solo lugar. Pero estos hombres se negaron a obedecer a Dios, se rebelaron contra Dios y decidieron establecerse ahí. No me interesa lo que Dios me diga, yo decido hacer esto. Y así decidieron ellos quedarse ahí, se establecieron ahí. Y en el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos. Vean esos adjetivos de vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos. Esos aspectos hablan de independencia, de no depender de Dios, solamente de nosotros. Mi confianza está entre nosotros, hagamos nosotros, no consideremos a Dios. Vénganse, vamos a hacer esto, pero no le consultemos a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo este pueblo en ese momento. Pero vean lo siguiente. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos su nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vean esta actitud de querer construir una ciudad y una torre que los llevara hasta la cúspide del cielo. Y mira, eso, ¿sabes qué nos habla? Nos habla de un sistema. Acuérdense que aquí en Babel, posteriormente se convirtió en Babilonia. Y Babilonia nos habla de Apocalipsis que es la ramera. ¿A qué se llama? ¿A qué está hablando aquí este aspecto? Que hay un sistema en el mundo, un sistema de diversas religiones, y que nace de aquí precisamente cuando estos señores, este pueblo, decían, hicieron un lado a Dios y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una ciudad y una torre que nos lleve al cielo. Y las religiones muchas veces quieren llegar al cielo, quieren llegar a Dios, quieren reconciliarse con Dios de diferentes formas, pero ajenas a lo establecido por Dios.
Y entonces cuando vamos nosotros a la palabra del Señor, nos encontramos que la única forma de cómo el hombre puede acercarse a Dios, puede llegar al cielo, a la presencia de Dios, es por medio de un hombre que se llama Jesucristo, porque dijo él: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. No busques la reconciliación, ni acercarte, ni buscar ir al cielo por medio de tus propios métodos, por medio de alguna religión. Las religiones no funcionan. Y entonces aquí, vean, estos hombres decidieron hacer cosas, crearon un sistema para poder llegar al cielo. No hay, hermanos, solamente es considerar lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Precisamente, cuando entendemos esto, tenemos que entender que hay una oportunidad para toda la humanidad, como la tuvimos tú y yo como iglesia, como hermanos en la fe, pero que también el Señor nos está previniendo, iglesia, de que cuidemos de que en nuestro corazón, en nuestro ser, no haya iniquidad. Y mira, por eso a veces vemos a cristianos que están están floreciendo las obras de la carne, y dice los que practican. Y si entendemos que la iniquidad es una práctica, un estilo de vida, cuidado, porque no heredaremos el reino del cielo. Y nos está hablando el Señor a la iglesia que consideremos y que veamos si en nuestro corazón, en lo más íntimo de nuestra vida, puede haber iniquidad. Si esa iniquidad no es desarraigada, entonces vendrá y florecerá el pecado de mentira, el pecado de chisme, el pecado de pornografía, el pecado de adulterio, y así nos iremos. ¿Por qué? Porque lo que hay que desarraigar es el pecado la iniquidad que hay muchas veces en nuestro ser. Pero gracias a Dios que Él no se quedó solamente, nos vio que la desobediencia del hombre lo sacó del huerto del Edén, y a Dios, ¿crees que le agradó eso? No. Vemos desde ahí en el capítulo 3, Génesis capítulo 3, 15, que Él dio una promesa de redención, una promesa de rescate, una promesa de rescatarnos a la humanidad. Pero la humanidad quiere seguir queriendo tener dentro de su ser esa iniquidad que los lleva a diversos frutos de pecado en el transcurso de su vida. Entonces encontramos en Génesis capítulo 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una de esas simientes será Satanás, pero la simiente que iba a tener victoria sobre la simiente de la serpiente, vean lo que dice Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. No dice a las simientes, a una simiente solamente, como si hablase de muchos, sino como de uno, se refería a uno. Y luego dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa simiente que le iba a dar, iba a destrozar, iba a destruir, iba a derrotar a la simiente de la serpiente, se llama Jesucristo. Desde ahí, desde Génesis 3, Dios dio una forma de rescatar a la humanidad. Él nos vino a rescatar a la humanidad por medio de la redención. La palabra de la redención nos habla de liberación, nos habla de rescate, de redimir, de comprar por un precio a alguien que ha estado cautivo, a alguien que ha estado preso. Y el ser humano está cautivo y preso sin Dios. Pero quiero que me escuchen, hay una redención, hay algo poderoso que se llama el sacrificio de Jesús, que puede destruir de tu corazón, de nuestros corazones, la iniquidad y el pecado. Vean lo que cuando Juan el Bautista, en el capítulo 1 de Juan capítulo 1 versículo 29, vean la presentación que hace de Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú y yo, iglesia, tenemos que decir a la gente que está sin Cristo: he aquí, vean al Cordero de Dios, vean a Jesucristo. Él es el único que puede quitar su pecado de iniquidad, su pecado de cualquier tipo. Solamente Él ve, y tenemos que nosotros que expresarlo con todo, a todas letras, a todas voces, y decirle a la humanidad, a la gente que nos rodea: he aquí el Cordero de Dios que se llama Jesucristo. En su sacrificio hay rescate del pecado y de toda perversión y de toda iniquidad. Vean lo que dice Gálatas
lo que dice Primera de Corintios 7, 22 y 23. Primera de Corintios 7, 22 y 23. Y por favor, si me ayudan en la versión NTV. Mientras permítanme tomar un poco de agua. Primera de Corintios 7, 22 y 23. NTV. Y recuerda, vean, nos dice a la iglesia ahora, recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora, iglesia, eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de Satanás. Ahora somos esclavos de Cristo porque Él vean lo que dice el 23, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Tú y yo fuimos comprados, fuimos rescatados con la sangre de Jesús, con el sacrificio de Jesús. Dios mandó un plan de salvación por medio del sacrificio para rescatarnos del pecado, de la iniquidad. Y vean lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2 del 4 al 6. Primera de Timoteo 2 del 4 al 6. El cual quiere que todos los hombres, o sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. Escucha, hombre, familias que nos están viendo en este momento. Recuerda que a la luz de la palabra nos muestra que hay un solo Dios, no hay muchos dioses, hay un solo Dios y un solo mediador. No hay hombres mediadores, hay un solo mediador entre Dios y el hombre llamado Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate para rescatar a muchos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Romanos capítulo 3, estamos fundamentando que el rescate viene solamente de Dios por medio de Jesucristo. Romanos 3, 23 y 24, Romanos en la NTV, en la Reina Valera, Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el pago, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Wow, entonces hay esperanza. Si tú me estás viendo este mensaje, y si tu vida ha sido llena de iniquidad y está floreciendo el pecado, en un mes tuviste este pecado, luego otro, y no has podido salir de todo ello, escucha, Dios te está hablando a tu corazón en esta hora y te está diciendo que Él pagó por tu rescate. Él quiere liberarte de esa forma perversa en la cual te metió el enemigo por medio de que tú aceptes a Jesús en tu corazón. Y eso vean cómo lo profetizó desde el Antiguo Testamento. Acompáñame a Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 y 6 y luego el 11. Repito, Isaías 53, 4 al 6 y luego el 11. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará ¿qué? Las iniquidades de ellos en el sacrificio, en la muerte, en la sepultura y resurrección de Jesús. Esa obra poderosa de salvación ahí en ese sacrificio, un solo sacrificio hecho por un solo hombre llamado Jesucristo, que es Dios. Ahí Él se llevó todo tipo de rebelión, todo tipo de pecado, pero lo más importante, todas las iniquidades que el enemigo ha sembrado en el corazón del hombre. Entonces, escúchame, hoy en esta mañana hay una solución que se llama Jesucristo. Es el único que si tú aceptas con fe, poner tu fe en Él, no en ninguna religión, no en lo que tú eres, no en lo que tú tienes, sino solamente en el sacrificio de Jesús, Él te va a dar redención, Él te va a rescatar. Él es el único que nos rescata de la inmundicia, del pecado,
pecado, de la iniquidad y de todo aquello que no le agrada al Señor. Entonces, solamente para reforzar ese aspecto, acompáñame para ir concluyendo al libro a Tito, por favor, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Fíjense que se dio a sí mismo por nosotros, por ti, por mí. Él se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces tú y yo, iglesia, hemos sido redimidos de toda iniquidad, hemos sido rescatados con la obra poderosa de Cristo. No hay más quien pueda darnos el rescate, no hay más quien nos pueda dar salvación, solamente Dios por medio de Jesucristo. Iglesia, considéralo, y es tiempo que tú y yo somos el instrumento que Dios está llamando para poder ir y predicar a Cristo a muchas personas. Necesitan a Cristo. El gobierno, la gente, todo tipo de gente, no importa en lo que crea, solamente Dios quiere que todos los hombres, sin excepción alguna, puedan conocer el plan de salvación que Dios tiene para sus vidas y quitar de sus corazones toda iniquidad, todo pecado, a través de la poderosa y hermosa sangre de Jesús, que es la única que puede limpiar de todo ello. Considera esta palabra en tu corazón y que Dios te bendiga. Y si Dios nos lo permite, estaremos contigo la próxima vez.